He compartido mucho que a mí me encanta viajar. Muchos dicen como que viajo demasiado y la verdad es que sí, tengo la fortuna de viajar mucho, pero también porque hago muchos sacrificios. La manera en la que yo viajo pues es algo austera. Digamos, yo me quedo en hostales para ahorrar dinero, me quedo compartiendo habitación con otras 7, 8 personas, camino demasiado para ahorrarme en algunos transportes, como en lugares locales, que eso pues no es un sacrificio, la verdad a mí me gusta más ese tipo de turismo, pero también estando aquí en mi casa, en mi pueblito, pues también trabajo mucho, hay veces en las que duermo muy tarde o pues todo el tiempo estoy tratando de hacer algo, ¿no? Además de que me autoempleo, entonces pues si yo no hago nada, pues no hay ingresos. Pero algo que me di cuenta en este último viaje que hice y que les quiero compartir y que se los comparto después de ya 4 meses que volví, es el sacrificio de personalidad. Les voy a compartir y les voy a explicar. Justamente hace unas semanas me reencontré con un amigo alemán que conocí en Nepal. Estuvimos haciendo el recorrido de las montañas juntos y platicábamos de esto, de cómo después de cierto tiempo todavía se siente raro volver a casa. A ver, mi último viaje fue el viaje más largo que he hecho en mi vida. Fueron 72 días, casi 3 meses. Y la verdad es que yo cuando volví me sentía un poco rara porque la magnitud del tiempo que yo me fui, me costó mucho como asimilarlo, ¿saben? Como que me decían, ay, es que te fuiste mucho tiempo y esto, y yo no entendía cuando me decían eso, porque todos los días yo hacía algo diferente en mi viaje, ¿no? Visitaba lugares diferentes, veía cosas diferentes, personas diferentes, entonces como que el tiempo se me pasaba muy relativamente diferente a aquí, a la cotidianeidad. Y cuando ya estaba aquí de vuelta en casa y pasaron los 2 meses y medio que, digamos, el mismo tiempo que yo me fui, entendí la magnitud del tiempo y dije, ay, sí, 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 fue un buen ratito. Y además de esto, en mi viaje, yo, la verdad es que el primer mes sí estuve como mucho en introspección, o sea, como que me la pasé demasiado tiempo sola conmigo. Y fue por elección, o sea, yo llegaba al hostal y antes era como de que, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y hacer la plática y todo esto. Pero en este último viaje me di cuenta de que el primer mes me la pasé súper solitaria e introspectiva, como que llegaba al hostal y me encerraba en mi cuartito, en mi camita. Y me ponía a ver películas y esto. Y después de casi un mes que me reencontré con otro amigo, un español, me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo yo sin hablar español. Entonces se me hizo súper raro. Además de que cuando fui a las montañas, a que estuvimos caminando 11 días, a ver si estuve con otras personas y convivíamos y todo, pero durante la caminata eran como 6 8 horas diarias en las que sí platicábamos de pronto, pero el caminar era estar solo con tu mente. Entonces, creo que me di cuenta también de que me sentía un poco extraña de volver y de estar asimilando todo lo que viví, volviendo a mi persona, porque me di cuenta también que a veces soy muy tímida, o sea, las personas que me conocen aquí en mi círculo saben que soy cero tímida, pero en mi viaje me pasó que un amigo me dijo, es que yo no creí que fueras tan tímida. Un amigo que conocí en España, bueno, ya lo conocía, pero como que lo vi de frente por primera vez, y me dijo, es que yo no creí que fueras tan tímida, y yo, nunca me habían dicho que era tímida. Entonces, este sacrificio de la personalidad sí me costó, la verdad, porque hasta hace un mes noté que dejé de hacerlo, pero regresé y yo me disociaba demasiado, demasiado, de verdad que lo platiqué con mi psicóloga y como que ya me daba miedo porque dije, tal vez me tengo que medicar. No sé, me disociaba demasiado, como que estaba platicando y me costaba demasiado permanecer en la plática. O sea, sí ponía atención y sí entendía y todo, pero cuando me daba cuenta, hay un meme que me dio mucha risa porque me super identifiqué, que decía, cuando pienso que estoy poniendo atención y me distraigo con ese pensamiento. Entonces sí me pasaba de que yo me daba cuenta que estaba hablando con alguien y de pronto me estaban platicando algo y yo me iba. Y me costó mucho volver a eso, ¿no? Y además cuando volví a convivir con mis amigos, con mi círculo, con mi familia, las personas con las que estoy la mayor parte del tiempo, fue ¿cómo decirlo? Aplicar la nueva persona que estaba haciendo, que había aprendido a hacer durante mi viaje y que en el viaje no fui, que fueron casi 2 meses y medio, casi 3 meses que fui una persona totalmente diferente y a veces también el hablar en otro idioma sí te desgasta mentalmente. O sea, yo había veces en las que me quedaba completamente callada y nada más escuchaba y escuchaba porque me sentía muy agotada. O sea, a veces pensar en otro idioma pues es cansado, te cansas mentalmente y así estuve pues 2 meses y medio. Entonces
sí estuvo chistoso, estuvo raro. De pronto veo mis fotos y sigo subiendo fotos a mi Instagram del viaje porque me he tardado mucho en publicar todas las fotos, pero las veo y digo, no manches que estuve ahí. Hay algunas cosas que las recuerdo perfectamente y otras que digo, wow, ya se me habían olvidado. Y esto del sacrificio de la personalidad, yo le decía a una amiga que me daba como un poquito de tristeza el pensar, el sentir que no era lo suficientemente graciosa en inglés como lo era en español. Porque si tú me conoces, tú sabes que yo soy, mira, chispa de carisma. Así. No, no tanto así, pero me gusta hacer reír a la gente. Y me gustaría también hacerlo más en inglés. Y ella me decía, ay, no te preocupes, si eres chistosa. Pero yo sentía como que a veces quería decir un comentario y ya la plática ya iba más avanzada como para hacer un comentario que les diera risa. Entonces, pues sí, a veces simplemente me quedaba callada y escuchaba y me costaba un poco más relacionarme de la manera en la que soy normalmente, ¿no? Entonces sí, sí fueron estos meses que regresé, sí fueron un poquito chistosos en ese sentido de encontrarme otra vez, de saberme una persona nueva, como con estos aprendizajes que tuve, estas vivencias y estuvo, pues ha sido el mejor viaje de mi vida y ahora siento que soy otra persona, como otra versión de mí y eso me gusta mucho, pero creo que lo sigo masticando, por así decirlo. Y eso te lo quería compartir, que creo que sí, la manera de viajar, como yo lo hago, pues sí es pesadita, además de que no duermes bien, no, a veces, o sea, yo trato siempre de comer bien y de hecho regresé con unos kilitos de más, ya se los había compartido, pero no comes a tus horas, no comes lo que estás acostumbrada, a mí me costaba mucho no comer tortilla, pero bueno, son cositas que pues se tienen que hacer o no se tienen que hacer, pero que yo quiero hacer, ¿no? Con tal de pues seguir mi sueño, de seguir viajando y conociendo. Y pues eso, te quería compartir eso que estuve reflexionando estos días y nada, que sí disfrutas mucho y todo, pero pues también todo tiene sus sacrificios, así que hay que encontrarle lo positivo y lo negativo y abrazarlo completamente y disfrutarlo.